Listo, está empezando a grabar. Excelente, excelente. ¿Cómo has pasado estos días? Bien, bien, gracias a Dios. Reorganizando todas las cosas para, bueno, tú sabes, para empezar a dar los cambios. Parece que la ciudad va a empezar a abrir de a poco de aquí a final de año. Entonces, ver cómo nosotros pasamos, mantenemos lo que existe online, mantenemos lo que existe con el centro comunitario y pasamos entonces ya a reuniones físicas nuevamente, ¿no? Y a los grupos pequeños en físico y todo eso. Sí. ¿A final de año o a final de mes? Es un proceso que yo creo que es un proceso que va a tomar como 5 o 6 meses. Oh, En- wow. sí, entre que comienzan los primeros grupos más pequeñitos hasta que ya podamos reunirnos abiertamente como iglesia, pues. Y es por la ciudad, no por nosotros, porque si por nosotros fuera, Sí, no, otra claro, cosa. claro. Ok, bueno, Simón, esta entrevista es una asignación que tengo del curso Plantación de Iglesia, ¿no? Con el profesor, el doctor John Klassen y Kurt Grotti, y verdaderamente nos place que tú puedas ayudarnos en esto y que nos pueda aportar un granito de arena en esta asignación. Antes de empezar la entrevista, quisiera que tú te presentaras, cuál es tu background, cuál fue tu experiencia previa a ser plantador y puede explicarnos eso. Claro, cómo no. Mi nombre es Simón Padilla, nací, crecí en Venezuela, tengo solo 4 años aquí en los Estados Unidos. Am, Estudié en el seminario entre el 2000, entre 1990, ya mira viejo ya, entre 1998 y 2001. En 2001 nosotros nos graduamos de seminario y la iglesia en la que servíamos como directores de alabanza nos dio la oportunidad de orar para salir a plantar una nueva congregación y en 2001, 2003 salimos nosotros a plantar una congregación en la frontera entre Venezuela y Colombia. En Cúcuta. Justo la ciudad venezolana que está antes de Cúcuta, que es San Cristóbal. Oh, Este, San Cristóbal. entonces, de ahí nosotros plantamos, estuvimos 14 años pastoreando la iglesia primera que plantamos y desde esa iglesia el Señor nos permitió plantar 4 iglesias más, entre ellas una en Cúcuta y ya 3 más en el país, alrededor. Ok. Es decir, que tiene una experiencia muy vasta en el área de plantación de iglesia, de Eh, hasta años atrás. bueno, por la gracia del Señor un poquito hicimos, aunque es totalmente diferente plantar en un contexto, o sea, en un contexto monocultural, quizás sería la palabra para eso, ¿no? O sea, plantar en Exacto. Venezuela con venezolanos es mucho más sencillo Es más sencillo, eh, claro. que plantar multicultural como nos ha tocado en esta temporada. Exactamente. Y bueno, y siguiendo el orden de las preguntas, para ti, ¿cómo fue el llamado de plantación? ¿Cómo es el llamado de un plantador de iglesias? Sí, mira, yo creo que entre el llamado, aunque los plantadores de iglesia son y somos pastores por naturaleza, porque tú pastoreas una iglesia, hay un don que es el don, permíteme usar ese término, el don, aunque quizá la Biblia lo puede considerar más, no la Biblia, se puede considerar más como un ministerio, pero el don apostólico, que es como esa necesidad de expandir el reino, eh, Exacto. te vas a encontrar que hay un grupo de pastores que están felices con su gente, sean 1000 o sean 8, y se sienten completos atendiendo a su gente, pero hay gente que tiene el don apostólico que creo que es esencial en el plantador de iglesia, que tiene la necesidad de expandir un Exacto. poquito más, ¿no? Saber cómo nosotros afectamos más la ciudad, ver cómo nosotros podemos ganar más personas para el Señor, ver cómo nosotros podemos hacer que el reino de Dios ejerza cierta influencia, ¿no? Entonces yo diría que eso, en mi caso y en el de mi esposa, ha sido bien, bien marcado, ¿no? O sea, siempre hemos tenido esa insatisfacción, por decirlo de alguna manera, de sentir que estamos agradecidos y bien por lo que Dios nos ha permitido tener. Lo que te decía recién, después de pastorear 14 años, una iglesia súper estable, bien rico, Ujú.
financieramente bien, un liderazgo maduro, sano, pero de pronto tú sientes que ahí algo está faltando, ¿no? Algo está faltando Exacto. y es esa necesidad de seguir extendiendo y salir a plantar. Creo que eso es fundamental en el llamado y en nuestro caso fue así. O sea, nosotros no fue que entregamos la iglesia yo diría que Dios se las arregló para sacarnos a nosotros de allí. Nosotros estábamos pastoreando cómodamente, si se quiere usar ese término, en Venezuela y estábamos haciendo un trabajo social bastante fuerte y el gobierno lo vio como un atentado contra lo que ellos profesan, ¿no? Porque Exacto. si tú alimentas al que tiene hambre, estás dejando sentado que hay gente pasando hambre y el Estado en ese momento, igual que ahora, de orden dictatorial, pues dice que nadie está pasando hambre. Entonces comienza como esa discusión y esa discusión trajo como consecuencia que nosotros vinimos a Orlando, fuimos a Orlando, Florida de vacaciones y cuando llegamos a Orlando no pudimos volver. El gobierno se metió en mi casa, nos estaban buscando con una orden de aprehensión Oh, wow. por inventos, por cosas que ellos inventaron que no existían. Y tomaron mi casa, la expropiaron, quitaron el título de propiedad de mi casa y lo dejaron a nombre del Estado. O sea, una vivienda a nombre del Estado, ya no más a nombre mío. Así pues, o sea, fue una cosa en la que entendimos que nos teníamos que quedar por la realidad, pero Sí. también entendimos que se estaba cumpliendo algo que Dios nos había hablado, ¿no? Y desde que estábamos en Orlando empezamos este proceso de reaprender y servimos como ayudantes de plantadores de iglesia en Orlando y en Los Ángeles, que fue donde vivimos también, Ujú. mientras nos hemos entrenado para llegar a este tiempo que estamos ya formalmente plantando. Excelente. Tuvieron entonces que quedarse en Orlando y solicitar asilo en ese sentido. Sí, sí. Sí, ok. Bueno, y fíjate que cuando me hablaste de plantador apostólico, esa fue una fase que trató el doctor Klassen, que hay tres tipos de plantadores. Está el plantador que es pastoral, que se queda, planta la iglesia y se queda como pastor ahí en un tiempo determinado, pero también está el plantador apostólico, que planta o toma una región o un área y comienza a plantar iglesia en diferentes puntos de esa región. Entonces, que no se limita solamente a quedarse en un punto, el plantador apostólico es más abarcador. A mí me parece entonces que tu llamado fue más a ser un plantador apostólico, no quedarte en un Yo punto, diría que sino sí. seguir moviéndote. Yo Qué diría que bien, qué bien. Es importante ver, como tú dices, que el llamado surgió por si tú sentías, el Señor puso esa impresión en tu vida de que hacía falta algo más, de que tenían que seguir avanzando y eso es Dios que lo hace. Cuando hay un verdadero llamado, ese llamado es confirmado por las mismas condiciones y las mismas circunstancias que se van dando y uno siente que todos los factores se van conjugando para que tú puedas ir al cumplimiento de esa misión. La segunda pregunta, Simón, sería, ¿cuáles son las estrategias utilizadas en la plantación de iglesias? ¿Cuáles son las estrategias que tú utilizaste de manera particular cuando sí. fuiste a plantar en San Cristóbal o tu experiencia aquí en los Estados Unidos? Cuando plantamos en San Cristóbal fuimos muy empíricos, Ujú, porque aunque teníamos la formación del seminario, es reciente que se está entrenando plantadores de iglesia, ¿no? Es un movimiento ujú. quizá un poquito más reciente. Sin embargo, después de estudiar ahora, identifico algunas cosas que hicimos, ya te digo, por la pura gracia de Dios, porque no son cosas que no se estudiaron. Y entre ellos yo creo que una de las cosas fundamentales es la contextualización, ¿no? O sea, Exacto, el saber que no es igual el trabajo dependiendo de la comunidad, inclusive dentro de la misma ciudad, dependiendo de la comunidad a la que tú te estás dirigiendo, ¿no? Como tu target, tu público o la gente específica a la que estás apuntando. Creo que la contextualización es vital para poder claro, desarrollar el trabajo de plantación de iglesia y una vez identificada entonces la comunidad, yo creo que quizá con la misma importancia es el dedicarse a trabajar con la comunidad, el amar a la gente, el servir a la comunidad, el servir
Entonces, no solamente llegar desde la perspectiva de, no un evangelio colonizador, ¿sabes? Exacto, Como cuando llegó Colón a América Latina o América, que esto es ahora la religión en la que usted cree y nosotros los que exacto, sí somos importantes le explicamos a ustedes menos importante lo que es, sino hacernos parte de la comunidad y manifestar a Cristo en la comunidad, ¿no? O sea, de hecho, excelente. este domingo nosotros hablábamos en el sermón del servicio online que estábamos dando, que precisamente cuando en Mateo 25 el Señor habla de la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos, que son una parábola una detrás de otra, él termina diciendo, en aquel día el Señor va a separar las ovejas de las cabras, no sé si recuerdas esa historia, Sí, y claro, a ambos les dirá lo mismo, le dirá a unos para aceptarlos y otros para rechazarlos, les dirá, como me alimentaste cuando tuve hambre y como me vestiste cuando estuve sin ropa y como me visitaste cuando estuve preso, este, a los buenos siervos fieles los iba a dejar pasar y a los otros los iba a dejar fuera. Y todos preguntaban, ¿y cuándo hicimos eso? Y la respuesta de él era, cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, exacto, yo creo que es fundamental entender que nuestro servicio a Cristo es a través del servicio a la comunidad, pero a la vez la manifestación de Cristo para la comunidad es cuando la iglesia, y en este caso un equipo de plantación, viene a manifestar el amor de Dios a plenitud de los diversos espacios donde se mueve. exacto. Entonces, como tú bien dices, la estrategia comenzó en hacer un sondeo en la comunidad a la cual iban a plantar. Ahí pudieron identificar las preferencias culturales de la comunidad, las preferencias espirituales, cómo estaba compuesta la comunidad, y acorde a eso hicieron los ajustes para lograr entonces ministrar con mayor eficacia allí. Sí, de hecho sí, o sea, hablándote de acciones prácticas, hemos hecho en los lugares donde estamos el mapeo, hacer el mapa de la comunidad, identificar dónde están sectores, escuelas, sitios de gobierno, como los diferentes estamentos de autoridad. Hicimos caminatas de oración, hicimos servicio en espacios comunitarios, y ya teniendo eso claro, diseñamos un espacio de evangelismo. A diferencia de las experiencias anteriores, en esta ocasión estamos diseñando terceros espacios que son las oportunidades donde la gente puede conocer a la gente, a los miembros del equipo de plantación o al equipo de plantación en el contexto de ellos, ¿sí? Que es lo que se llaman los terceros espacios, Exacto, eventos, cenas, eventos de comida, cosas muy sociales, clases de inglés, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego exacto, diseñamos unos planes a los que le llamamos nosotros segundos espacios, que son donde la gente ve ahora al equipo de plantación en su terreno, en su casa. O sea, entonces ya yo te invito a mi casa a una cena o te muestro cómo es un cristiano en su ambiente, ¿sí? O sea, primero exacto, es cómo es un cristiano en tu ambiente, después cómo es un cristiano en mi ambiente, y ya los primeros espacios que para nosotros son entonces el contacto directo de las personas con el evangelio, como tal, ya grupos pequeños, ya espacio de alcance, ¿no? Donde ya abiertamente compartimos el evangelio. excelente estrategia, porque eso permite crear puentes en los terceros espacios que te van a ir llevando de forma gradual al primer espacio. Lamentablemente muchos utilizan la estrategia de inmediatamente cuando van a plantar la iglesia es llevar al primer espacio. Y como dice el libro Iglesia sobre la Roca, que más que plantando iglesia, lo que están es replicando actividades. Es decir, en vez de multiplicar una iglesia, lo que están es multiplicando programas. Es decir, el culto del domingo de mi iglesia, yo lo estoy llevando a otro lado. Y quiero llevar gente, pero no hay realmente una estrategia de plantación de iglesia. Excelente tu respuesta, Simón. Vamos a la tercera. La tercera es, ¿cuáles han sido los aciertos y las dificultades que han tenido que enfrentar en el proceso de plantación de una nueva iglesia? Aciertos, dificultades, incluso hasta se puede decir algunos fracasos o experiencias que han tenido. Eso va a enriquecer mucho esta entrevista. Espero Claro. tu respuesta.
Sí, déjame empezar con lo que considero que ha sido para nosotros la etapa más difícil, ¿no? O por lo menos los desaciertos. Ah, una de las cosas que a nosotros nos costó más en la primera etapa fue aprender a delegar. Ok, Tú sabes que cuando tú estás iniciando un proceso de plantación, el equipo básico de plantación, que en mi caso, años atrás éramos solo mi esposa y yo, después mi esposa, mi hijo y yo, tú eres todero, ¿no? Tú haces de todo, y cantas, y tocas, y predicas, y pides la ofrenda, y gastas la ofrenda, y tú manejas todo el proceso de punta a punta, más o Bob menos. Bunny, Bob Bunny. Sí, 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 Chicha, sí. batea, quecha, eres la paya, usted te vende las gradas. Esa es la imagen perfecta. Haces de todo, pero en la medida que se va agregando gente, hay un punto donde tú tienes que hacer un switch y aprender a delegar en la gente que el Señor está trayendo, en la medida también que ellos están alcanzando cierto nivel de madurez, ¿no? Al principio nos costó identificar cuando había la suficiente madurez de la gente y cometimos el error de delegar cosas a gente que no estaba madura, quizás no cosas graves, pero gente que no estaba lo suficientemente madura, y lo que hicimos fue quemar gente, ¿no? Perder gente. Estoy hablando 17 años atrás. Y recuerdo que nosotros teníamos un dicho, por ejemplo, hubo un momento que decíamos: ¿quieres que alguien se vaya de la iglesia? Pídele que sea líder de los servidores. Porque como en 3 años a todos los que fueron líderes de servidores se terminaron yendo de la iglesia a los 2 meses, a los 3 meses. Y nos dimos Oh, cuenta que era wow. un desacierto nuestro, porque en el desespero de ver los resultados, empezamos, tú sabes, a agarrar gente que estaba a medio cocer, por usar algún término, estaban semicrudos y semicrudos: venga acá que usted ya está listo, y no terminamos de ver los procesos de Dios en ellos. Y luego pasó a otro nivel de fracaso, y es que nos fuimos al otro lado del péndulo, ¿no? O sea, pendulamos hacia el otro lado. Entonces luego Ok, hubo áreas donde no quisimos delegar, porque por más que hubo gente que ya estaba lista, sentimos que no, no, no. Y por ejemplo, en mi caso y en el de mi esposa, que por años fuimos directores de alabanza, nosotros por mucho tiempo no soltamos el equipo de adoración. Entonces, ya. dirigíamos la adoración y predicábamos, dirigíamos la adoración, y llegó un momento, te hablo, quizá con tristeza, como unos 6 años después de que la iglesia ya estaba plantada, sólida, había un buen crecimiento, había un nivel de madurez bonito, ¿no? Y nosotros decíamos: ¿qué pasa? Que el equipo de alabanza no funciona. No tenemos, o sea, no hay músicos. Mira, ahora esto funciona, ahora aquello funciona, ahora el equipo no funciona. Y en ese punto me di cuenta que el culpable era yo. O sea, Ya. mientras yo toco y canto, y de repente poníamos a alguien, y cuando medio se equivocaba, se le iba un gallo, o sentíamos que no tenía, no, 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 quítese del medio, que aquí vamos, los que sí sabemos, vamos a trabajar. Y esa parte de la inmadurez nos llevó entonces al otro lado, ¿no? A tener gente que no la quemamos por lanzarlo antes, sino que lo quemamos igual, pero por no lanzarlos nunca. Exacto, ya. Y eso para nosotros fue un proceso de aprendizaje bien interesante, ¿no? Otra cosa que yo considero que fue una situación difícil, y yo diría hasta que un fracaso, y que recién en esta temporada es que estamos como fortaleciéndolo más, es lo que tiene que ver con la recaudación de fondos. Como Ya. nosotros venimos de un contexto, los hispanos venimos de un contexto en el que el aspecto financiero ha sido tan difícil con la iglesia, tanta gente que se ha manipulado financieramente y les quitaron Ya. fondos y qué sé yo, qué tantas cosas. Nosotros tratamos de ser tan cuidadosos en la manera de hablarle a la gente, que no es que no le hablamos, sino que no estábamos siendo ni siquiera convincentes. O sea, hay un punto donde tú no estás convencido de pedirle a la gente, y mucho menos de buscar donadores externos, gente de afuera que pueda sustentar. Ah, Exacto. y para nosotros fue como una temporada difícil. Perdón. Para nosotros fue como una temporada difícil, y lidiamos inclusive con necesidad financiera. Te estoy hablando de mientras estábamos en Venezuela.
en algún momento lidiamos con necesidad financiera porque teníamos proyectos andando, pero después decíamos, "Ay, no le quiero pedir, me da pena pedirle a la gente o no quiero que la gente sienta que los estamos manipulando, ni los estamos robando, ni mucho menos. Entonces creo que en esa área tuvimos una falencia y algo que nos ha enseñado es este tiempo, precisamente ha sido eso, ¿no? A fortalecer el área, no solo en pedirle a la gente, sino a entender nosotros mismos que así como Dios nos llamó a nosotros a plantar una iglesia, Dios está llamando gente a invertir en su reino, a gente que sea Claro, columna financiera del reino y que realmente no se trata de agarrar a la gente y pedirle dinero para ti, ni para tu proyecto, ni para tu obra, sino que es la oportunidad de conectar a la gente con su verdadero llamado. Inclusive lograr excelente. preguntarle algo que aprendimos un par de meses atrás que impresionante, por lo menos para a mí marcó mi vida, es no decirle a la gente, mira, tenemos esta necesidad, danos dinero, porque la gente no va a dar por necesidad, y la escritura dice, pues no es por contienda ni por necesidad, sino decirle a la gente, esta es una oportunidad, o sea, esto es una obra de Dios y es una oportunidad para invertir. Pregúntale a Dios si este es un espacio donde tú deberías invertir mucho o poco lo que el Señor te esté pidiendo. Y creo que es fundamental ahorita. Ahorita es fundamental Ahora sí, para un claro, plantador de iglesia saber recaudar finanzas para el sostenimiento de la obra. claro. Y hay que concientizar a las personas de que, como tú dices, no están apoyando un proyecto personal, están identificándose con una causa eterna, con una causa que es la causa de Cristo y que va a repercutir en la eternidad. Cuando uno puede visualizar y apuntar hacia esa realidad a la hora de motivar la recaudación, la gente se concientiza y sabe que lo que está haciendo es algo más trascendental. Así es. Así es. Yo diría Y perdón, yo diría que algunos aciertos para nosotros ha sido que quizá me gusta nombrarlo como un acierto, la capacidad de ser flexibles en lo estructural. ¿Sí? Tú sabes que de repente uno tiene en la cabeza una formación estructural de cómo concibió el Evangelio exacto, y no te estoy hablando de la teología, no te estoy hablando de la doctrina, sino más bien de como de la parte práctica, inclusive de la liturgia, y dependiendo de la realidad en la que tú vives, dependiendo de la cultura con la que tú trabajas, uno tiene que aprender a ser flexible con lo que se puede ser flexible en cuanto al trabajo. Me refiero, por ejemplo, en la ciudad donde yo me crié, nadie escuchaba vallenato, por ejemplo. Y cuando empezamos a servir en la frontera con Colombia se escuchaba muchísimo vallenato y para mí era así como meter en la liturgia algo de música vallenata, mira, no, olvídalo, que en esta iglesia mientras yo sea pastor aquí no se va a tocar, y alcanzar esa flexibilidad, te permite tener un mejor impacto, ¿no? Porque realmente tú te estás identificando con la gente. Y es quizás lo que se refería el apóstol Pablo cuando decía a los romanos me hago romano y a los hebreos me hago hebreo, sí, antes de ganar alguno. Y me gusta como lo dice, hay un escritor brasilero que se llama Lai Ribeiro, y Lai Ribeiro dice una frase que a mí me gusta, él dice, nosotros tenemos que aprender a hablar el mismo lenguaje de la gente, aunque nuestra meta sea cambiar su lenguaje. O sea, exacto. tenemos que aprender a llegar a un nivel de empatía y después de ahí ya trabajar hacia Sí, otra cosa. es lo que se llama contextualización. Es decir, Literalmente. De eso literal, trabajo. hay que saber contextualizar en los espacios culturales que vamos a alcanzar y que vamos a establecer iglesia. Ya para concluir, Simón, no es parte de la pregunta, pero tengo una inquietud. ¿Cómo hiciste el cambio después de estar en un contexto monocultural como el venezolano a plantar una iglesia en California y ahora actualmente está plantando una iglesia aquí en Corona, Nueva York, que son contextos muy multiculturales? ¿Cómo ha podido hacer ese cambio y esa adaptación en esta nueva realidad para tu vida, para ti y para tu esposa? Sí, yo creo que al principio nosotros tuvimos la determinación de desaprender, ¿sí? O sea, eso fue como muy,
como muy la clave. O sea, necesitamos desaprender, no porque lo que teníamos era malo, y para nosotros fue muy clave en ese momento aquellas palabras del apóstol Pablo cuando dice todo lo he tenido por basura, dejando lo que queda atrás, metiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento, y entendimos que eh, para poder alcanzar algo nuevo teníamos que desprendernos de todo lo viejo, y usamos este modelo, Carlos, o este ejemplo que con cierta frecuencia lo solemos usar. Nosotros decíamos, cuando tú llamas a un delivery y pides una pizza, el delivery te trae la pizza en una cajita muy bonita y con el logo de la empresa y qué sé yo qué. Exacto. Y esa caja es vital, porque esa caja preserva la pureza de la pizza, preserva el sabor, preserva la frescura. Pero una vez que tú te comes la pizza y la pizza ya está en tu casa, la caja ya cumplió su objetivo y ahora se convierte en basura, ¿sí? O sea, lo que antes, Exacto. cuando ya cumplió su función, se convierte en basura y es algo que tú desechas. Tú no guardas la caja para recordarte de la pizza tan rica que te comiste aquel día con tu familia. Ya no quiere nada con la caja. Claro, ya tú lo desechas. Entonces, nosotros hablábamos y siempre lo hemos hablado que para nosotros basura no es algo que fue sucio ni algo que fue malo, sino algo que cumplió su propósito en un momento y que para lo que viene ya su propósito no me sirve y que tengo que desecharlo, que era a lo que refería el apóstol Pablo. Entonces, una vez nosotros en la Florida realmente nos dimos cuenta que ya nos íbamos a quedar en el país y que íbamos a hacer ministerio, algo que Dios nos había hablado 5 años antes que nos iba a traer a este país, determinamos a desaprender, ¿no? Y Ok. desaprender es, ok, dejamos esto y empezamos de cero y empezamos a pedirle al Señor la oportunidad de conectar con gente. En el camino conocimos gente hermosa como la gente de la Iglesia Evangélica del Pacto, que tiene un programa de plantación de iglesias fenomenal. Con ellos hicimos un primer entrenamiento de plantación de iglesia, hicimos el Assessment Center con ellos, y ahí se abrió la oportunidad de hacer un internado de 2 años en la iglesia, en una iglesia en Los Ángeles. Entonces, esta iglesia en Los Ángeles ya estaba, era una replantación de una iglesia multicultural y nosotros llegamos a ser parte del equipo pastoral, llegamos como copastores allí. Y esa Excelente. experiencia para nosotros fue brutal. O sea, brutal primero porque no manejábamos el lenguaje, nosotros no manejábamos el inglés. Y no solo que no manejábamos el inglés, sino que esta iglesia además tenía servicios en portugués. Y si tú quieres Oh, pastorear, te ves en la obligación de aprender portugués, de aprender inglés y además de entender que aún con los hispanos, las realidades culturales son tan diferentes que tienes que aprender la realidad del salvadoreño, la realidad del mexicano, la realidad del claro. dominicano, la realidad del colombiano, o sea, para poder pastorear con eficacia. Entonces, Exacto. para nosotros esos 2 años en Los Ángeles fueron realmente unos años de aprendizaje profundo, ¿no? O sea, yo no me atrevo a decir que aprendimos muchísimo. O sea, a ver, no me atrevo a decir que aprendimos todo, pero sí aprendimos muchísimo sobre la necesidad sobre el trabajo multicultural y Claro. aprender a ver a través de los ojos de la realidad de la gente, porque a veces hay cosas que tú la ves desde la realidad de tus ojos culturales, Exacto. tú miras desde tu cultura. Y eso fue un proceso, mira, bien intenso, bien interesante, y entonces se abre la oportunidad de venir aquí. Aquí estamos trabajando en partnership con una iglesia, con una familia de iglesias americanas, y es otra realidad cultural. La realidad del hispano de Nueva York es totalmente distinta a la realidad del hispano de California. Sí, Uh, y aquí Dios también ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido conectar con gente como Redeemer, que es de donde nos conocemos nosotros, sí, con gente claro, como la claro. red ministerial, con gente como Styria, con gente como Glocal y otras organizaciones que se dedican a entrenar plantadores de iglesia y que tienen ya una experiencia vasta en cuanto a las realidades culturales. Y eso o sea, nosotros día a día nos estamos alimentando de eso. Día a día nos estamos alimentando. Yo ahora mismo estoy terminando un segundo entrenamiento en recaudación de fondos para plantadores de iglesias, por ejemplo. Entonces, constantemente estamos, ¿sabes? Aprendiendo, Actualizando, reviendo. actualizándose.
y entender que esto es como la medicina, hermano. Todos los días cambia, todos los días las realidades culturales cambian, y después que tú Hay crees algo que todo, y después que tú crees que todo está listo, ahora vino la pandemia y ahora hay que darse cuenta cómo plantas iglesias en un contexto cultural con gente que ya no quiere socializar porque tiene miedo de que se le contagie el virus. Entonces, siempre hay cosas distintas y con la gracia de Dios, que es evidentemente es el fundamento con el que nos movemos, ¿verdad? Desde la gracia de Dios y desde su amor y el discernimiento y la sabiduría que Él nos da, pero con el entrenamiento, con mentores y líderes y gente que tiene mucha más experiencia, que nos puede dar luz en cosas. Bueno, ha sido un regalo de Dios esta temporada. Excelente, Simón. Te agradezco mucho. De verdad que ha sido una gran entrevista y yo sé que Kurt Groth y el doctor Clase me van a calificar muy bien esta entrevista. Porque Dios tú me quiera vas a que sí, ayudar a quedó conseguir una orando buena por eso. calificación. Quedó Así orando por es. eso. Muchas bendiciones y mañana nos vemos en el incubador grupal. ¿Ok? Claro que sí, mi hermano. Feliz tarde y nos vemos Un mañana. abrazo. Dios te bendiga. Me saluda a tu esposa Ruth y ahí estamos en contacto. Con gusto, Gracias por tu aporte. con gusto. Sí, excelente. Bye.